La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridos oyentes de este programa Educando en Valores. Un servidor, Jonathan Rodríguez, como cada semana, extrañándoles porque no pude estar la semana pasada con ustedes, pero ya estamos aquí. Y junto a mí está nuestro querido hermano Francisco Lora. Buenas noches, Francisco. Bendiciones, querido Jonathan. Qué gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Siempre es grato poder compartir nuestras ideas en conjunto con toda la audiencia de este programa, que llega gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de esta estación Vida FM 105.3, y próximamente en podcast estaremos subiendo los programas a una plataforma. Estaremos dándole más detalle más adelante, pero estará disponible para toda hora. En cualquier lugar que usted se encuentre podrá escucharnos, porque subiremos este contenido a los diferentes medios de transmisión de podcast. Vamos a empezar de inmediato con la oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a pensar en los demás, a pensar en nuestra sociedad. Ayúdanos a ponernos en sintonía con los temas que afectan nuestra nación, que afectan al mundo, que afectan nuestra ciudad. Como el Evangelio, permítenos estar siempre actualizados en esta realidad, que busquemos siempre el bien, que busquemos siempre la democracia, que busquemos restablecer los valores, que busquemos cada día que no exista la violencia, que no exista el abuso, que no exista el engaño, que podamos cada día disminuir la pobreza, que podamos cada día participar más y mejor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias. Con el compromiso de contribuir a la educación superior en República Dominicana y buscar ser un referente de calidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha logrado permanecer a través de estos 60 años de su fundación. El reverendo padre Cecilio Espinal, quien es rector de la Pucamaima, destacó que actualmente la universidad supera los 11,000 estudiantes y ofrece más de 166 ofertas académicas, dentro de las cuales están incluidas 84 maestrías, 41 programas de posgrado y 2 doctorados. Además de lo antes mencionado, resaltan los 175 convenios hechos con universidades extranjeras para orientados a programas de intercambio. Dentro de los rectores que ha tenido la universidad se encuentran el reverendo padre Alfredo de la Cruz Valdera, Monseñor Agripino Núñez Collado, Roque Adames Rodríguez, Juan Félix Pepén Silomán y Hugo Eduardo Polanco Brito. Felicitamos desde este programa los 60 años de servicio de la Universidad de Pucamaima. Educa Gran Caribe 2022, el futuro de la educación virtual.
Durante el encuentro en el Salón del Banco BDI de Unicaribe se analizaron las perspectivas de desarrollo educativo a nivel superior en América Latina. También se abordó el intercambio académico de las instituciones de educación superior a nivel regional con miras al 2030 en contexto de las transformaciones tecnológicas. Los ministros de la MESID, Franklin García Fermín, y Ley de Educación, Ángel Hernández, Adelino Sousa, director ejecutivo de Virtual Educa de Estados Unidos, y el rector de Unicaribe, José Alejandro Aybar, encabezaron el Congreso junto a la vicerrectora de la UAPA, Magdalena Cruz, y José Ramón Holguín Brito, viceministro de la Presidencia. Estás escuchando Educando en Valores. Queridos oyentes, el 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez el año de 2008. Los estados tienen la obligación de respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión, pero no siempre se cumple. Este día es oportuno para revisar el estado de la democracia en todo el mundo, fomentar también los movimientos democráticos y promover la libertad, la paz y los derechos de cada persona, los derechos humanos. El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar también que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo pleno de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes. Esta parte introductoria culmina con esta frase de Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas. Comprometámonos a defender los principios de igualdad, participación y solidaridad para así poder capear mejor las futuras crisis. Le damos la bienvenida para desarrollar este tema a nuestro querido amigo y colaborador, el señor Alcides Díaz Batista, quien se desempeña, como ya hemos dicho en otras ocasiones, como periodista, también investigador histórico, escritor, y se ha dedicado a la política, y también le hacemos mención especial felicitándolo por el pasado culmen de la coronación, del centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Alcides, buenas bendiciones. Gracias, ¿cómo están? Espero que podamos hoy dilucidar algunos de los temas referentes a lo que es el aspecto de la democracia, y no solamente en nuestro país, sino en los pueblos del mundo, donde no hay hasta ahora en ninguna parte del mundo lo que es la democracia auténtica, sino que se ha aplicado lo que más bien es la democracia representativa en muchos países que como en el nuestro, que creemos que vivimos en democracia, pero la democracia también abarca a la calidad de vida de la gente y el respeto a los derechos humanos en todos los aspectos, y eso todavía no lo logramos, así que estamos en contexto. Adelante. Bueno, y podemos empezar, Alcides, preguntándote qué es precisamente la democracia en su conjunto, vamos a decir, más filosófico, más conceptual. Ya, nosotros hemos recordado que en tiempos atrás, antes de la perestroika y en los tiempos en que, por ejemplo, Rusia o la Unión rusa, que se había convertido en países diferentes, y que después del derrumbe del muro, entonces cambió total. Ante ese tiempo, estaba lo que se llamaba el sistema comunista, que era un sistema en donde parecía que había igualdad, pero igualdad bajo un yugo en el cual usted no podía hablar, usted no podía decir, usted tenía que aceptar lo que estaba ahí. Más del otro lado, en el occidente, entonces nosotros nos encontramos con países que han luchado siempre
por tener el derecho a vivir en libertad. O sea que yo puedo decir lo que yo quiera, yo puedo actuar como yo quiera, yo puedo caminar por donde quiera, ir de un sitio a otro sin que me sea obstaculizado ese proceso de libertad del ser humano. Tener derecho a la salud, tener derecho a la comida, tener derecho a la libertad en un conjunto general. Entonces, por eso se ha luchado y se ha trabajado en muchos países, y como en el nuestro, o como en este momento ustedes pueden ver, como los pueblos, precisamente por no tener esa democracia auténtica, esa democracia en que el respeto a los derechos humanos se mantiene, pues entonces han tenido que vivir como está ahora mismo hablando de Nicaragua, que después de haber corrido la sangre para quitar la dictadura de Somoza, entonces lo mismo que hicieron ese derramamiento de sangre entre el pueblo nicaragüense, hoy están viviendo, por lo mismo que quitaron a Somoza, hoy se está viviendo la misma, quizá un poquito más difícil, la institucionalidad de Nicaragua, producto de que Ortega, que fue artífice importante del derrocamiento de Somoza, ha establecido una peor dictadura que la que se hizo en aquellos tiempos. De hecho, vemos a Brasil con Bolsonaro, una persona que el pueblo eligió, pero que está puesto ahí con un concepto de que a la debilidad de esa democracia en Brasil surgió este hombre con un sentimiento centralista en que él es todo. Está ahí Venezuela, de lo que ha pasado con Maduro, y inclusive Ucrania y todos esos países que, producto de la falta de esa democracia auténtica por la que aspiran las personas, entonces pues al no tenerla, pues han venido sucediendo todo ese tipo de actitudes y de actividades en que los pueblos son subyugados dentro de una misma democracia, hablando de una democracia, porque para hablar, para Maduro tiene una democracia, pero una democracia que está en su cerebro nada más, mientras el pueblo de Venezuela no solamente está pasando por todas las situaciones, sino que también ha ido al éxodo. En nuestra América es el único país que ha tenido alrededor de 5 millones de personas que se están yendo de su pueblo producto de una situación creada en una supuesta democracia, en una supuesta elecciones amañadas y que están decididas por un grupo. Entonces, esa falta de libertad, esa libertad que no es auténtica, sino que es representativa, porque representamos eso. Este es un país democrático, pero dentro de todas las cosas que le corresponde a la democracia real, a la democracia auténtica, entonces esa todavía no la tenemos. No podemos decir que la tenemos en ninguna parte del globo terráqueo. Esa democracia representativa que es a la que aspira realmente la gente que quiere vivir en libertad. Excelente. Y hablando un poquito, dando un contexto histórico, ¿cómo se originó la democracia, Alcides? ¿Cómo es el inicio, el primer principio de la democracia? El principio de la democracia, porque no es más, no, o sea, por ejemplo, tendremos que irnos a Roma, en donde el gobierno de Roma era un gobierno, hablando entre comillas, democrático. Había un Senado, había una parte legislativa y había un gobierno ejecutivo, parecido a lo que nosotros tenemos ahora. Y precisamente desde allá, en que nosotros conocemos ya no solamente a la caída de Roma, producto de esa misma situación que se dio en que ellos que aspiraban a una democracia, pero los gobernantes convertían esa democracia en dictadura. Entonces se fue refinando los conceptos y, como decíamos, se formaron los dos grupos. El grupo comunista, que aplicaban que lo que había era para todos, pero al final de cuentas el que dirigía todo se hacía dueño de todo lo que había y el pueblo subyugado abajo. Como nosotros podemos hablar, aunque a muchos no les guste, de los comunistas,
de que en Rusia, por ejemplo, en aquellos tiempos, había un pueblo sumamente sumido en un subdesarrollo, comiendo pan, aspirando a que el comunismo era lo real. Ustedes ven el caso de Cuba, que no mencionamos ahorita, que es una situación en que el comunismo de Cuba como que no tiene sentido, porque es como si estuviera envuelto por un cinturón de países con una vida diferente, con un estado de vida diferente. Pero si usted va internamente a Cuba, dentro de ese sistema, posiblemente encuentre muchas cosas mucho mejores que las que han en esos países democráticos. Entonces venimos desde allá, venimos desde Roma, o sea, tratando ese sistema que se estableció en el cual había la disparidad de conceptos. O sea, había un grupo que decía y que aprobaba lo que se tenía que hacer, y entonces la parte de gobierno, el rey, o sea, el faraón, lo que conocemos de Roma, entonces se supone que actuaba bajo ese concepto. Eso quiere decir que había un concepto democrático donde se exponía sobre la base de un grupo que decidía qué debía hacerse. En el sistema comunista se hace lo que dice el jefe y se acabó, todo el mundo callado, y el que no, le rompen el caco. Entonces desde allá viene, o sea, el aspecto de la democracia. Pero si nos queremos ir más lejos, entonces podemos irnos inclusive que el propio Jesús en su ministerio, o sea, simplemente él formó un grupo, o sea, él formó ese grupo para que lo siguieran, para que conversaran con él, para que tomaran acciones sobre condiciones, y ahí también es un aspecto donde surge la democracia. Entonces, por eso luchan los pueblos, por eso todavía, en el caso, por ejemplo, nosotros creemos que tenemos una democracia, pero eso todavía está muy lejos de ser verdad, y lo podemos discutir dentro del proceso de esta entrevista. Alcides, tú hablabas hace un momento, al inicio de tu exposición sobre la democracia, de que la República Dominicana pues pertenecía a una democracia representativa. Uh-huh. ¿Cuántos tipos de democracia existen? Bueno, yo sé que hay muchos conceptos, pero realmente la mayoría de la gente se van por 3 o 2 fundamentalmente. Sí, fundamentalmente, aunque pudieran haber derivaciones, pero existen 2, que es la auténtica y la representativa. En la representativa se dan muchos casos dentro de esa democracia que usted puede decir que es la democracia social, que la democracia del proletariado, que eso relativamente de que el socialismo, que más bien en donde es la repartición de las riquezas entre los habitantes, pero eso solamente ha sido una semántica, eso no ha estado verdaderamente en la práctica de nadie. Eso solamente es como los políticos que hablan de que van a hacer tantas cosas y al final terminan haciendo que el pueblo se sienta que hay que quitarlo para poner otro. Así que pero dentro de esto también, perdón, Alcide, yo me he encontrado a veces con una confusión con relación a que la gente de una vez dice, no, porque esto es democracia, o sea, porque la gente inmediatamente ve la democracia, la famosa democracia directa. O sea, que todas las cosas que hay que hacer se tienen que hacerse porque la gente vota directamente y ya eso se hace así. Sin embargo, vivimos en un sistema que es indirecto, porque nosotros votamos por personas que nos representan y deciden por nosotros. Uh-huh. El caso, ahora estoy recordando el caso, por ejemplo, de Chile, que Chile tiene una democracia directa. O sea que aunque hay un congreso, aunque hay un presidente, como quiera, para cosas que son importantes para el pueblo, hay que hacer un plebiscito, la gente tiene que votar por eso, o sea, y es al final lo que decide la gente. En la República Dominicana eso no pasa. Sin embargo, la gente se ha quedado con el concepto de, no sé por qué, la gente se ha quedado con ese concepto como que aquí la democracia es directa y es la única democracia que hay. Incluso el referente más grande que tenemos, que son los Estados Unidos, también la democracia es indirecta. Entonces no entiendo por qué la gente se ha quedado como que, siempre votación, la cosa. O sea, que no siempre todos los sistemas, o sea, en el sistema más puro y simple, como por ejemplo como una junta de vecinos,
la gente cree que eso fue que ya, ellos son los que decidieron y al revés, lo que ellos están es ejerciendo una democracia indirecta porque están eligiendo gente que va a decidir por ellos. El asunto es, Jonathan, lo siguiente. El ser humano, en su mente amplia, planifica, acepta o quiere cosas. Por ejemplo, si queremos irnos, aunque tú hablabas de Chile, Chile ha logrado muchas veces tener un sistema de gobierno más inteligente que los demás países. En Chile llegó un momento en que los gobiernos entendieron que darle leche a las madres para que le dieran leche a los hijos de 4 a 6 años, se entendía que el niño desde los 4 a 6 años desarrolla el cerebro. Y entonces si el cerebro está bien desarrollado, eso quiere decir que ese individuo cuando crezca va a pensar mejor y va a pensar con mayor libertad. Y ellos lograron eso y se veían a las madres que cuando recibían la leche, ahí mismo la vendían y no se la daban a los niños, pero algunas se los daban. Y ellos fueron creando una sociedad de ese tipo. Por tanto, eso quiere decir que esos gobiernos llevaban mejor condiciones mentales para condición de la calidad de vida de la gente que lo eligieron. Pero se han dado los cambios y en ese caso, asimismo, ha habido un deseo de enriquecimiento ilícito en los partidos, incluyendo que los mismos comerciantes, empresarios, han visto que el mejor negocio es invertir en política, que usted en política da 2 y saca 300. Entonces, en ninguna otra forma se puede hacer. Eso quiere decir que se han enquistado en los pueblos, o sea, un grupo establecido, no para darle calidad de vida a la gente, sino para enriquecerse ellos. Hemos visto lo que pasa aquí, hemos visto lo que pasa en todas partes. Pero hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, hace rato que no se ve, pero en los Estados Unidos nosotros llegamos a ver mucha gente que se suicidaron delante de cámaras de televisión, que aparecieron muertos en su casa, simple y llanamente porque se los acusaron de un acto de corrupción. Puedo hablar de Mane en Nueva York, que se cercenó el brazo y sangró y apareció muerto en su casa. Podemos ver en California de uno de los políticos también que en plena televisión sacó una pistola de una funda y se dio un tiro, producto de todo eso, pidiendo perdón a su familia, al pueblo y todas las cosas por haber entrado en corrupción. Nosotros eso no lo hemos visto en los países nuestros, pero eso se ha orquestado, el clientelismo. En nuestro país, el clientelismo comienza en 1924 con la inclusión del presidente Vázquez, cuando inventó, o sea, el Día de Reyes, dar juguetes a los niños. A partir de ahí, el clientelismo, que es uno de las peores formas de lo que se llama la democracia, entonces cambió la mente de la gente. Por ejemplo, si nos podemos valorar en nuestra República Dominicana, yo, por ejemplo, no soy político en este momento. Yo renuncié al partido hace 2 años, al partido al que yo pertenecía. Pero si usted va todavía, ellos renunciándolo, llevándole la renuncia y ellos dándotela y entregándotela ahí, ellos todavía tienen mi nombre dentro de ese partido, porque necesitan contabilizar personas. Y nosotros no tenemos muchos mecanismos para que esas cosas dejen de ser. Por tanto, cuando nosotros nos vamos a los diferentes pueblos, nosotros vemos hoy día que la mayoría de los presidentes están ahogados dentro de un sistema en que los ricos están metidos dentro de los partidos políticos y por tanto dentro del gobierno. Y por tanto usted ve que tenemos supermercados, o sea, dándole funditas a 2 millones de gente que los sacan de una empresa que aportó recursos para que ese presidente llegara. Entonces se permeó con aspectos de corrupción.
y eso es lo que ha hecho que la democracia deje de funcionar, o sea, sea infuncional. Y esas son las cosas, incluyendo que en las mismas Naciones Unidas, tú hablabas de Guterres cuando da el mensaje con el cual tú inicias, pero ellos allá dentro de las Naciones Unidas no tienen los elementos para ser, ellos se formaron para ser guardianes de la democracia auténtica, no la representativa. Sin embargo, ellos están ahí y no han podido lograr que en Nicaragua cambie ese sistema porque se está estableciendo en estos momentos y hace rato ya de eso. No han podido parar en Venezuela a un Maduro perpetuado en el poder y no quieren parar o no pueden parar al mismo Estados Unidos, donde tienen ahora mismo un problema gigante, donde esa democracia americana puede romperse en pedazos, está convertida ahora mismo en una taza de cristal que en cualquier momento puede romperse. No es una utopía pensar que en los Estados Unidos se puede dar una guerra civil en cualquier momento, producto de que Donald Trump piensa de una manera y entonces hay otra parte de los demócratas que hoy están en el poder y muchos republicanos también están pensando, o sea, que la democracia está en un hilo en los Estados Unidos. Entonces, pero las Naciones Unidas tampoco puede hacer nada con eso, porque es un organismo nada más de consulta, de prevención, y te pueden decir, mire, ese país ellos mismos te le mandan una, ¿cómo se llama? Te lo cualifican como dictadores. Eso no le importa a ese país. Entonces, la misma Naciones Unidas, el mismo Guterres, ha dado un mensaje que tampoco ellos los cumplen para que se dé la democracia que realmente los pueblos necesitan. Bueno, la verdad que se ha hablado en este programa, en lo que va de programa hasta ahora, muy bien y hasta con ejemplos muy claros de qué es y hasta lo que nos permite la misma democracia. Pero, ¿cómo pudiéramos decirle a nuestra audiencia, Alcides, ese valor? O sea, si nosotros pudiéramos vivir en democracia plena, o sea, ¿cuál es el valor de vivir en democracia? Lo más excelso que podamos pensar como seres humanos es como si nosotros fuéramos, y muchas veces tenemos que mezclar una cosa con otra, porque aunque la religión y la política, aunque están envueltas, pero realmente lo que caminan es camino paralelo, no debieran juntarse. O sea, el Edén, todos los cristianos están a espera de ese cielo prometido, donde ni siquiera el dolor va a existir. Entonces cualquiera quiere estar ahí, donde usted no tiene que trabajar porque todo va a estar, donde usted no tiene que preocuparse por la familia porque todo va a estar cubierto. Entonces, ese sueño de una tierra prometida, de un lugar donde se viva sin ninguna de las cosas que hoy nos afectan, entonces eso bíblicamente que está ahí, la gente persigue hacia eso. Entonces, tener el derecho para que usted pueda sentirse pleno en libertad, eso debiera ser lo máximo. Ahora bien, eso es un asunto de conciencia, porque no es posible que yo pueda pedir que a mi casa no entre el ruido, pero sí puedo hacer que el ruido mío llegue a la otra casa. Eso quiere decir que yo estoy aspirando a un derecho que me corresponde, que me asiste, pero que cuando se trata de mí, entonces yo puedo afectar a los otros. Y el derecho al respeto humano, como dice, es la paz. O sea, los derechos míos comienzan y terminan donde que inician los de los otros. Si nosotros, la conciencia nos lleva a eso, entonces todas las personas van a merecer respeto. Y si todas las personas van a merecer respeto, eso quiere decir que todo en conjunto estamos promoviendo que el respeto ante todo es la paz. Y cuando hablamos de la paz es cuando estamos en sintonía con todo lo que nos corresponde como derecho humano. Pero nosotros hemos visto cómo las personas no tienen ese aspecto. Nosotros hemos visto, inclusive en nuestro país, si querramos decirlo,
que nosotros podemos coger una basura y tirarla a la calle sin ningún miramiento, porque en la mente de nosotros alguien la va a recoger. Entonces, esos elementos de formación en los seres humanos impiden que verdaderamente la democracia sea auténtica y sea ese deseo anhelado de todos, incluyendo hasta de los dictadores, porque ellos son así, porque hay un asunto de genética interior, de que ellos son los que saben cómo hacer las cosas y cómo gobernar a los demás. Así que usted se adapta a eso o usted está mal. Entonces, toda esa cosa termina en un aspecto de conciencia. Si yo respeto a las personas, si yo respeto mi entorno, si yo cuido mi familia, si yo me dedico a trabajar o a hacer las cosas por el bienestar colectivo, entonces vamos a vivir en esa tierra prometida donde todos tenemos el mismo derecho y donde nosotros no traspasamos a los derechos de los demás. Ese es el mundo anhelado y ese es verdaderamente la verdadera democracia. Sí. Ese es el pensamiento. En estas palabras que usted ha expresado, Alcides, hay algo que puede generar cierto, digamos que conflicto. ¿Por qué? Porque el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, mi derecho inicia cuando termine el tuyo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que hay una corriente ideológica, cuando hay unos pensamientos que entran dentro de la sociedad, provocando unos cambios no positivos ni productivos, para mi mirada, para mi visión, yo soy o tengo que por democracia dejar pasar, solamente mirar, solo por respetar. Yo puedo dejar pasar eso que está mal, que no necesariamente está afectando directamente en mi vida, a la de mi entorno, pero yo sé que en algún momento se puede lograr por esa corriente de pensamiento que va creciendo, que va emergiendo en una sociedad específica. Entonces, ¿cómo yo aquí actúo, una persona democrática, una persona hasta conservadora, cómo yo actúo para también defender lo que yo creo que está bien y debe seguir? No que algo venga, no necesariamente con imposición per se, pero venga y se agregue al comportamiento social, que yo creo que no está bien, pero para otros sí está bien. Ok. Tú has hecho una pregunta sumamente interesante porque volvemos a repetir que es un asunto de conciencia. Por ejemplo, en nuestro tiempo, los grupos se alían para ver su punto de vista, para aplicar su forma de pensar. Eso quiere decir que eso ya conflige con el derecho universal de que todo el mundo debiera tener una razón. Eso quiere decir que yo debiera. Sin embargo, como el pueblo se fue convirtiendo en un pueblo dependiente del clientelismo. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a las elecciones mañana, escogeríamos a los candidatos que nosotros creemos que tienen las mejores opciones por las que queremos votar. Pero nosotros no votamos por esos candidatos ni porque son bonitos ni porque son feos, sino porque en un pensamiento interno creemos que esas personas sí van a resolver los problemas. Sin embargo, eso es una utopía de la gente en un sistema como el que vivimos hoy día, no en la República Dominicana, sino en todas partes, en la mayoría de las partes. No podemos, el único que pudiéramos estar asemejando un poquito a lo que es, no lo que nosotros deseamos tener, sino lo más sano, pudiéramos estar viendo en los gobiernos de Costa Rica, un pueblo que ni siquiera policía tiene. O sea, ellos han aprendido a vivir en comunidad. Entonces, en nosotros no vivimos en comunidad. Nosotros vemos inclusive que pasan dos grupos, uno político, y cuando usted viene a ver hay 10 muertos, 5 muertos, 2 muertos, porque se fueron a la trompa y se mataron y todo lo que tipo de cosas. Porque hemos llegado a una rivalidad tan fuerte, buscando lo mismo, porque lo que estamos buscando desde aquel lado y de este lado es que el que gane haga lo mejor. Y sin embargo, después terminamos votando en contra de ellos mismos porque no nos satisfacieron en lo que nosotros aspirábamos. Pero lo que sí hay dentro
de nosotros, y es lo que de la cual la incógnita de que tú presentas, es que si ese clientelismo no se da en lo que la gente vota por lo que quiere y vota a su manera sin que haya sido inducido, y cuando te digo es inducido, es que cuando se te meten con 10 millones de pesos a los barrios, a darle a un motoconcho 2,000 pesos y ese tipo de cosas, ese motoconcho ve esos 2,000 pesos como la solución que él va a tener votando por ese partido, porque no lo va a poder, ni va a poder ver al presidente nunca más, y él va a seguir viviendo igual. Entonces se ha creído y se ha hecho creer que este país no tiene solución. Por eso yo busco lo mío y démelo ahora, porque no va a aparecer nada. Con una sociedad así no puede haber democracia. Por eso los partidos políticos llegan y se van, porque en la democracia tú tienes la opción de que si tú votaste por una persona y ese no te dio lo que tú entendías, tú puedes decidir y votar en contra. Pero al final de la jornada, por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos partidos políticos. Nosotros tenemos 25 partidos políticos en un pueblo de 10 millones de personas. Pero ¿qué hacen todos esos partiditos políticos en eso? Simplemente esos son vagos orquestados en un formato de partidos políticos para que la Junta Central Electoral le dé dinero, o el gobierno, porque al final el pueblo es el que paga. ¿Qué hacemos nosotros con todos esos partidos pequeños que hay en la República Dominicana? Como si fueran lapa, o sea, chupándose los recursos de un pueblo que lo necesita para medicina, para salud, para educación. Inclusive podemos hablar de educación, que ahora mismo vemos como educación está recibiendo dinero, pero nuestra educación sigue siendo una de las peores de todo el continente. Entonces, todo ese tipo de cosas producto precisamente de esa falta de conciencia. Pero hay una cosa, ese clientelismo en esos partidos políticos. Imagínate tú que cada partido político de esos que están ahí, mínimo reciben 8 millones de pesos que la Junta le da a ellos para sostenimiento. ¿Por qué el dinero del pueblo tiene que salir a los partidos políticos? ¿Por qué ese dinero que puede usarse en otra cosa hay que dárselo a los partidos políticos para que hagan campaña, inclusive para que quiten que las personas que realmente son los líderes de los pueblos no puedan representarlo porque viene uno cualquiera y se le pone por encima, y con los mismos dineros de los partidos se convierten en piratas y filibusteros para evitar que la democracia sea representativa en los mismos lugares de elección? Entonces, todos esos partidos políticos están ahí para hacer después consenso con el gobierno. Y usted puede ver electoralmente que hay un partido que ha sacado 300 votos a nivel nacional, que ha sacado 1,000 votos a nivel nacional. Sin embargo, solamente la Junta le da 8 millones de pesos. Eso quiere decir que si usted ve 8 millones de pesos entre 12, usted le está dando mensualmente a un grupito de sinvergüenzas orquestado dentro de un sistema, le está dando alrededor de casi 800,000 pesos mensuales para que ellos hagan y deshagan de eso. Entonces, todas esas cosas son las cosas que han hecho que el sistema democrático deje de ser un sistema efectivo y que la gente lo pueda disfrutar en mayoría o en igualdad, porque no es cuestión de igualdad, de mayoría, es cuestión de igualdad. Entonces, ante todas esas justificaciones de hoy, de partido político, de clientelismo, del comerciante que vio que le puede dar dinero a un candidato porque después le van a dar una posición donde él va a sacar 10 veces lo que invirtió y todo ese tipo de cosas. Y eso está permitido. Yo voy a decir algo aquí en el cual este país ha cometido un error garrafal cuando ha querido obviar que a Trujillo, inclusive aquí hay una ley que no se permite que usted hable bien de Trujillo. Y entonces eso simplemente nos ha dicho a nosotros y nos deja a nosotros con una pregunta. ¿Y para qué murió Trujillo? Trujillo era un ladrón, un hombre que se robó todo lo que había, pero era un solo ladrón. Cuando mataron a Trujillo, en vez de entonces ese ladrón desaparecer de la faz de la República Dominicana, entonces orquestó una legión de ladrones en todos los partidos que se roban el erario. Y este país, como una vaca lechera, porque no se entiende con tantos ladrones políticos,
nosotros seguimos siendo todavía un país competitivo y que todavía tenemos comida, porque el dominicano, que dicen que no trabaja, el dominicano es un trabajador 24 horas al día. Entonces, ese clientelismo, esos partidos políticos, que la Junta no tiene que dar un centavo a ningún partido. La Junta tiene que tener dinero para organizar unas elecciones limpias. O sea, eso es lo que aspira la gente. Pero al final de cuentas, dentro de la misma Junta Central Electoral, el organismo rector, el organismo que en una pelea de dos boxeadores es el referee, tiende también a no ver los golpes de un lado para dárselo al otro. Entonces, la democracia, y dentro de la democracia, está completamente permeada por corrupción, por muchísimas cosas que nosotros, como pueblo que quiere una democracia, hemos peleado contra eso. Hoy nosotros podemos caminar, podemos decir, podemos ir, inclusive, esa democracia nos ha llevado a tal grado de ser insensible. Las redes sociales, por ejemplo, hay muchas personas que se consideran sin conocer, y usted comienza a despotricar de una persona sin ni siquiera saber de dónde esa persona, quién es, nunca lo he visto, no importa, pero no importa, tenemos que desbaratarlo por ahí, desde ahí. Entonces, todas esas cosas infieren a lo que es el derecho que cada uno tiene de tener una libertad plena. Alcides, ya que tú hablas de la Junta Central Electoral, nosotros en este país hemos tenido elecciones bastante frustrantes en el pasado. Nosotros pudiéramos decir que vamos avanzando o no en materia electoral en esta sociedad nuestra. Hemos avanzado un poco, hemos retrocedido. ¿Cómo tú ves el panorama ya per se de las elecciones? Mira, hay una frase que dice que el desarrollo de los pueblos, quienes los pagan son los pobres. Porque al desarrollarse todo, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más dependientes, porque no pueden accesar a muchas cosas. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, y no soy yo que debo preguntar si no eres tú, pero en términos semánticos, yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas de este país hoy pueden entrar a McDonald's, por ejemplo, para desayunar, o a Wendy o cualquiera de esos negocios? Franquicia. ¿Cuánto pueden ir a comprarse una ensalada que le cuesta 600, 700, 800 pesos si en el mes no lo han visto? Entonces a nosotros se nos pone un espejo y entonces tú ves arriba que todo el que está allá abajo quiere ir, ay, contrale, yo fui a McDonald's, yo fui a tal sitio, Kentucky Fried Chicken, te buscan ese tipo de cosas, te buscan. Yo fui a Plaza Lama, yo fui a todas las cosas, o sea, donde tú tienes que pagar hasta la vitrina. Entonces esa gente que no tienen acceso son los más, y aspiran a que verdaderamente en algún momento ellos puedan ir hacia esa parte. Uno lo hacen con el concepto de moralidad, casi nunca llegan, 2 o 3 que lo logran, porque la mayoría trabajando real así, lo único que puede sostener más bien tal vez la familia, pero no puede darse ciertos lujos. Y entonces eso es el sistema, está establecido así. Entonces, como todo el mundo queremos mirar para arriba, nadie quiere mirar para abajo, entonces nos obliga a mantenernos dentro de un sistema impracticable. Las elecciones en este país, nosotros tenemos desde 1961, en que Trujillo fue, quitado del poder, uno dice que debemos decir ajusticiado, otros dicen que asesinado. Yo digo que fue una farsa. O sea, el que nosotros estemos desde la muerte de Trujillo hasta nuestros días, estemos en un sistema que era imperfecto, mucho más que el que Trujillo tenía. Porque Trujillo era todo de él, pero el que estaba más cerca de él no se atrevía a cogerse un peso, porque le arrancaban la cabeza. Eso era una dictadura, porque Trujillo no era dictador. El pueblo no quería a Trujillo
por razón, lo quería por miedo. Sabía que si decía cualquier cosa, inclusive decían las paredes hablan, incluyendo que tú no podías levantar mucho la voz en tu propia casa para decir cualquier cosa que no te gustaba, porque podía tener en tu propia casa a una persona que después le informaba al régimen y te metía en un problema. Entonces, esa situación del pueblo no la quería y salió de eso. Pero a partir de ahí, el desarrollo de la República Dominicana, que debiéramos ser otra Suiza, este país con producción, con todo lo que tenemos, con todas las bondades que tenemos, debiera ser otra Suiza. Suiza es el país del chocolate y nosotros que somos los que lo producimos no tenemos nada. Entonces simplemente porque aquí no ha habido un plan, aquí no ha habido un plan en donde las riquezas nuestras se repartan entre todos, sino que se quedan en un grupito. Por eso hoy vemos que están diciendo que fulano de que participó en un acto de récord, 17,000 millones, y tú dices, Dios mío, ¿y hasta dónde llegó la mente de eso? Que 17,000 millones, cuando aquí una persona todavía se gana 10,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros, y a quién se le antoja pensar que los dominicanos vivimos en democracia? O sea, eso es hoy un día para pensar y para repensar, porque al final de la jornada muchas personas creen a ciencia cierta que están haciendo lo mejor. Usted ve un funcionario que está puesto ahí y que él cree que está haciendo lo mejor. Entonces, cuando usted viene a ver, tiene 10 familiares, tiene 14 novias, antes ni miraba una y ahora tiene 14 novias. O sea, es una mente corrupta dentro de un sistema democrático que nosotros y el pueblo dominicano ha aceptado como bueno. Entonces, es entonces el ejemplo a imitar, lamentablemente, hasta de futuras generaciones. Es impresionante. Claro. Querido, ¿cómo estamos aquí a nivel de libre expresión, según tu mirada? Déjame decirte algo, que son cosas que nosotros podemos valorar. O sea, yo como periodista puedo decirte que nosotros somos uno de los países que tenemos posiblemente mejor tolerancia a lo que es el derecho de expresión. Nosotros no tenemos la ley 1091, que es la ley que fundó el Colegio de Periodistas Dominicanos, que es una ley, no tiene reglamento. Eso quiere decir que eso es una ley muerta, porque si le hicieron la ley y no le hicieron los reglamentos, como que no existiera. Sí. Por eso el Colegio de Periodistas vive como si fuera una cenicienta, siendo supuestamente el cuarto poder del Estado. Entonces, eso quiere decir que aquí hay muchos periodistas, miles de periodistas, que se mueren de hambre, porque no tienen un reglamento de una ley que lo creó. Pero prácticamente no hemos quedado así. Se ha pedido una ley de comunicación y tú has visto ahora que los políticos te dicen que esa ley dice que tú no puedes hablar contra el funcionario tal, porque entonces tú vas a caer preso por eso. O sea, ¿de dónde se le sale a gente hablar de eso? Si usted quiere hablar de expresión, dele expresión. Eso no quiere decir que no exista los lineamientos para que usted no pueda ofender la moral de personas. Si usted, por ejemplo, nosotros decimos, aquí hay muchísimos ladrones en este país que no han sido juzgados por ningún juez y son ladrones. Porque el pueblo... todo el mundo lo conoce. Porque el pueblo lo decidió, es un ladrón y ya se odió, es un ladrón. Y no ha ido a la corte todavía. Y el juez no ha determinado que ese individuo actuó en temas de corrupción. ¿Por qué? Porque la misma justicia, que es lo peor que hay en este país, y no me hablen a mí de justicia independiente en este tiempo, porque lo que estamos hablando es de una sola persona. Estamos hablando, por ejemplo, por decirte nombre, estamos hablando que este gobierno decidió que Miriam Germán es independiente. No, Miriam Germán no es independiente. Miriam Germán venía de la misma justicia de que vienen los otros. Si usted va a un pueblo como Macorís o como San Cristóbal y usted quiere fabricar un expediente para matar a uno que ni siquiera estaba ahí, vaya a San Cristóbal, vaya a Macorís y usted lo va a encontrar. O sea, la justicia que nosotros tenemos es el peor estamento de lo que es la libertad. Un bendito abogado que ni siquiera verdaderamente pasó
porque le pasaron la nota. Y hoy tú lo ves esperando un caso para hacerse rico por ese caso, para representar hasta lo irrepresentable. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que hay que resolver en este país. Aquí hay que coger a muchos abogados y quitarle el S4. Abogados que son tan criminales como los mismos que cometen los crímenes. Y así por el estilo. Alcides, ya para terminar, está muy interesante. Nos haría falta como 2 horas más todavía para toda la tela que hay que cortar. Estamos a tiempo todavía para mejorar el sistema político, democrático en la República Dominicana. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sí, siempre habrá tiempo para mejorar. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros vivimos en un sistema político, otros países también, en los que los partidos han permitido que los gobiernos puedan repetirse. Por ejemplo, inmediatamente el presidente Abinader tomó el poder en una situación adversa para cualquier político, bajo una pandemia. Y en este país no se sabe de dónde había tanto dinero, que aquí la pandemia no se sintió, al contrario, para muchos la pandemia fue un regalo, porque entonces le han dado comida, cuarto y de todo en su casa sentado. Entonces no se sabe qué fue lo que pasó aquí para ver que nosotros como país todavía podemos seguir. Ahora, a ese nivel, poco tiempo después, ya el presidente, porque los dominicanos somos así, ya el presidente decía que volvía a la reelección, porque legalmente le compete hacer eso. Yo no estoy ni valorando ni devalorando al presidente Abinader, porque yo creo que eso no está en este programa. De momento, pudiera estar en otro. Por tanto, estoy hablando de la temática. Nosotros tenemos a los políticos dominicanos que aquí hubo un tsunami con las elecciones pasadas. Y todo el que se montó en esos tsunamis pasó. O sea, la gente quería que el partido de gobierno saliera del gobierno. Y todo el mundo se puso de acuerdo para que inclusive los mismos partidarios de ese mismo partido terminaron votando por otro partido para que saliera del gobierno. Ante esa situación, nosotros, para poder mejorar, tenemos que retroceder. Todos esos partidos que están recibiendo dinero del pueblo debieran volver a confesarse con alguien, con ellos mismos, y verificar que ellos debieran ser solución, no problema. Entonces, para nosotros mejorar ante la situación que tenemos, el presidente tiene todo el derecho de reelegirse porque la Constitución se lo permite. Eso quiere decir que no está haciendo nada malo. Pero lo que sí va a tener que hacer el presidente obligatoriamente para poder continuar es que va a tener que ceder a las presiones políticas para que él pueda optar por un nuevo periodo, cual sea. Y ahora dije presidente Abinader, pero puede ser cualquier presidente que quieras continuar. Porque si yo voté ayer por ti y tú no me cumpliste, entonces tú vas a tener que negociar conmigo para que yo vuelva a apoyarte de nuevo. Entonces todas estas son las cosas que tenemos que verificar. Posiblemente en este país lo que se necesita es un presidente cada 4 años, o como en México cada 6 años, pero que en México no están nosotros estamos 20 veces mejor que México y ellos tienen un solo periodo. O sea que eso no es cuestión del tiempo, eso es cuestión de la mente del ser humano, de la mente colectiva. Vamos a echar este país adelante, vamos a convertirnos en democrático, vamos a respetar a los demás, vamos a darle el derecho que le corresponde a quien para que viva mejor y que tenga una mejor calidad de vida. Porque Dios no quiso pobres. Dios sabía que los pobres siempre serían. Pero la verdad es que Él quería gente hábiles con la capacidad de subsistir en su entorno. Entonces, eso es posible y con eso se pueden dar los cambios. Listo, yo creo que esa es la mejor forma de nosotros terminar este programa en el día de hoy con esta recomendación de Alcides, y también es de motivación para nosotros también abordar la democracia como se debe y también apoyarla y darle
a este día que estaremos celebrando próximamente, el Día Internacional de la Democracia, el valor real de que lleva a sí misma, que es en sí misma. Así que muchas gracias, querido Alcides. Sabemos que faltó tiempo porque este es un tema muy interesante. Y nada, será hasta una próxima que nos volvamos a escuchar. Gracias a ustedes y gracias al público por estar ahí. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.